Bienvenidos a Social Interview, un espacio dedicado a transformar Big Data en Smart Data. Conversaremos semana tras semana con invitados especiales sobre el análisis de datos en el mundo digital. Hoy nos acompaña una persona muy especial para la casa, Alondra Enríquez. Ella es analista de datos y consultora en Golden Companies. Socióloga por la Universidad Central, tiene diplomados en partidos y comunicación política. Actualmente también es articulista en la revista digital Diacrónica Ecuador. Ha participado como estratega en campañas presidenciables como República Dominicana, Ecuador, Perú, Colombia, entre otros. Junto a Alondra, dialogaremos sobre la importancia de los datos en la gestión gubernamental. Vamos, acompáñanos. Este viernes, las redes sociales de Golden se apoderan de las mujeres. Empecemos, Alondra. Cuéntame, ¿cómo se encuentra el panorama político en América Latina? Gaby, muy buenos días y un gusto con todos los que hoy nos van a acompañar. Sí es importante arrancar con algunas reflexiones, ¿no? En estos primeros días de abril ha habido una conmoción colectiva en América Latina, parte desde Perú con los incidentes a propósito de las quejas, las críticas y obviamente el malestar con la subida de combustible. El presidente Pedro Castillo ha iniciado una semana generando y dictando toques de queda. Eso ha generado muchísimo malestar, particularmente en Perú. Colombia sigue con un ambiente más electoral, donde de alguna manera ya la gente está con la expectativa de un cambio de gobierno. Ahora, entre las dos tendencias que actualmente están justamente terciando para las elecciones presidenciales, hay evidentemente Petro, por un lado, con una tendencia progresista, con unos tintes de izquierda, pero también por rato su modelo económico y su propuesta de gobierno tiene tintes de cierto tipo de negociaciones neoliberales, que es lo que se ha cuestionado en redes sociales particularmente. Y por el otro está Federico Gutiérrez, cada vez subiendo con más fuerza, un candidato conservador, que en cambio él apuesta a una economía de salvataje, ¿no? Es decir, no arriesgarse mucho a cierto tipo de inversiones, sino proteger actualmente las inversiones que están en Colombia, darles las garantías a más empresarios para la inversión, además de que su discurso también cuestionador sobre el tema de guerrillas, sobre el tema de paramilitares, incluso ha tenido ciertos tintes de cuestionar el narcotráfico, pero sin ser frontal, le han sumado muchísimo. Hoy por hoy también los dos candidatos son los que están encabezando la tendencia de votos. En el caso de Ecuador, en cambio, acabamos de vivir una jornada bastante lamentable, tuvimos crisis carcelaria nuevamente en lo que fue el fin de semana, y eso ha alertado nuevamente a las autoridades de gobierno a tomar ya medidas mucho más drásticas, ¿no? Una de las cárceles que se había cerrado nuevamente vuelve a su actividad, que es La Roca, y sumado a todo el tema de la emergencia carcelaria, que no solo es un tema de reorganizar la lógica penitenciaria, está también el estado en que los PPLs hoy por hoy se encuentran en el Ecuador, confinados, hacinados, sin condiciones de salubridad, sin condiciones mínimas de cuidado médico o incluso una reinserción que implique algo favorable para el país. Con todo este panorama, desde el tema penitenciario también estamos atravesando una de las crisis más fuertes en los últimos 14 años. Eso respecto a las disputas internas que hay en el legislativo. Vemos que ya contando las horas, probablemente Guadalupe Llori salga ya de la presidencia de la Asamblea. Los partidos han logrado hacer coaliciones con la finalidad de tratar de cambiar o intentar mejorar una imagen deteriorada que además es expresamente evidente en redes sociales, en encuestas de opinión. Y vamos por ahí, ¿no? La tendencia es que varios países están hoy a puertas de procesos electorales, como acabamos de ver con Colombia, con el tema de Brasil. En Brasil también hay un tema importantísimo a la hora de medir entre las tendencias. Estamos viendo que Lula cada vez logra subir con mucha más fuerza por encima de Bolsonaro. Hay otros candidatos que están peleando la tercera vía, como es el caso de Ciro Gómez, que de alguna manera muestra una consolidación mucho más amplia con la gente a nivel de política social, a nivel de política también educativa.
sin embargo, le cuesta mucho llegar a los votantes, ¿no? Entonces, estos espacios en los países que están terciando elecciones tienden a tener a la audiencia muy encaminada con el tema de la lógica de la campaña, ¿no? Y los que ya pasamos los procesos electorales estamos, en cambio, con una tensión muy fuerte porque muchas de las propuestas de campaña no se han logrado concretar y no se ha logrado dar lo que la gente necesita. Y particularmente una de las demandas colectivas mundiales, ni siquiera solo de América Latina, es el tema de la garantía en el empleo, que se abran fuentes de movimiento económico, el tema de la educación, igual el retorno progresivo también es otro tema importantísimo que ha traído muchísimo malestar en padres de familia, incluso estudiantes, como es el caso de República Dominicana, donde el retorno progresivo, que ya lleva más de 2 meses, porque ellos iniciaron un proceso a mediados de febrero, incluso finales de enero, y sin embargo las instituciones públicas educativas hoy por hoy muestran deficiencia en infraestructura, falta de docentes, no hay material educativo. Estas temáticas que parecen distantes realmente son problemas muy frecuentes. De hecho, Ecuador está también con un proceso similar a nivel de nuestro sistema de educación pública, así que estamos con una audiencia bastante exigente a nivel de cumplimiento de ofertas de campaña y con los que recién están avisorando justamente este trabajo que ya viene electoralmente, están esperando el cambio. O sea, con mucha expectativa el cambio, con las modificaciones a nivel de gobierno que van a haber, ¿no? Con todo este panorama, igual nos encontramos en una nueva era de comunicación. La comunicación digital tomó un despunte importante después del COVID y pues, ¿cuál es la importancia de estos datos para el sector gubernamental? Alondra, cuéntanos. Hay una debilidad muy grande y es que todavía jamás se le ha dado el valor a lo que la gente ha expresado, ¿no? Hace 40 años las encuestas, la estadística, los sistemas de consulta abierta con la ciudadanía eran importantes para definir prioridades en obra, prioridades en inversión pública, prioridades a nivel de incluso detectar qué es lo que la ciudadanía pues tiene como una necesidad elemental. Y muy poco se ha hecho, ¿no? Uno de los gobiernos y una de la tendencia en América Latina que más utilizó este tipo de herramientas a nivel de datos, del uso efectivo de datos, sí fue la tendencia progresista, ¿no? Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. Sin embargo, toda esta información se vio transada por intereses que hoy por hoy vemos, como el caso Odebrecht, ¿no? Nadie va a negar que era importante trabajar toda una política vial. Era fundamental porque ya teníamos 30 años en América Latina con retrasos a nivel de infraestructura vial. Y sí es verdad también que tener buenas vías dinamiza el comercio interno y también obviamente los procesos de exportación futuros. Sin embargo, por ejemplo, aunque se sabía a nivel de datos, ya es hablando de detección de necesidades, de indicadores, de medición de política pública, se había transado con actos de corrupción. Hoy, con la inmediatez de las redes sociales, es mucho más eficiente medir la Big Data a partir de todo lo que la gente expresa en redes sociales, todo lo que se recopila en fuentes abiertas de Internet, web, RCS, incluso medios ATL. Sin embargo, no se conoce de estos procesos, ¿no? Y suena mucho Big Data, nos llama mucho la atención. Lo que no entendemos es que la Big Data por sí sola no nos ayuda para tomar decisiones y es más, es muy complejo leerlo y entenderlo. Nosotros hemos sido de las pocas empresas en América Latina que ha empezado a catapultarse primero en esta línea de mercado, teniendo plataformas de primer nivel. Y parte de nuestro trabajo, no solo corporativo, sino incluso ciudadano, ha sido sumarnos a las lecturas de qué es lo que la gente quiere. Si usted me pregunta, Gaby, por ejemplo, Quito, ¿qué es lo que piensa Quito? ¿No? Estamos a puertas de unas seccionales, vamos a tener, igual que en las presidenciables, más de 15 candidatos según los que actualmente suenan. ¿Y qué quiere Quito particularmente? Quito quiere mejora en el transporte, que se mejoren las condiciones viales a nivel del transporte público, a nivel del tema del tráfico, es una prioridad inmediata. ¿Y cómo sabemos que eso quiere Quito? Pues porque leemos lo que la gente está comentando. Y el leer lo que la gente comenta implica entender sus necesidades primarias. Otra de las cosas que exige Quito es el tema de seguridad. ¿Sabe usted cuántos comentarios se emiten denunciando en redes sociales niveles de robos, asaltos,
Incluso en Quito ha sonado muy frecuente el tema de los viajes express, eso que te cogen, te suben a un taxi, te llevan, te sacan la plata de los cajeros. Actualmente, en un rango de tiempo de 8 días, la gente emite más de 1.2 millones de comentarios sobre temas de inseguridad. Robos a casa, robos en barrios, robos en buses. Y estos temas o estos datos deberían ser analizados por aquellos que manejan la administración local particularmente, ¿no? La alcaldía de Quito, la prefectura de Pichincha, y se desconoce. El tercer tema importante que Quito quiere o sea, que necesita o que la ciudadanía expresa es también el tema de la educación. Sabrá usted que en la época, con esta salida de Jorge Yunda, el ingreso de Santiago Guarderas y la pandemia, muchos de los centros de atención de la primera infancia cerraron, a lo que se llamaba guagua centros, ¿no? Eran estos lugares donde las madres podían dejar a sus hijos o los padres, mientras obviamente iban a su jornada laboral. Todo este programa de sí bebés, guarderías comunitarias han sido cerrados e incluso la gente que trabajaba ahí no recibió sus justas liquidaciones. Y eso ha generado también una triste realidad, que es que los niños menores de 5 años hoy se vean en indefensión. Tienen que quedarse con personas no aptas mientras sus padres salen a trabajar. Existe incluso, revisábamos nosotros denuncias de ciudadanos que usted se dará cuenta que cuando usted sale por las calles de Quito, entre las 9 y las 4 de la tarde hay varios niños con adultos pidiendo dinero. Y existe una cadena incluso de que esta gente lo que hace es decirle a una madre de cualquier sector popular, préstame a tu hijo, te pago $20 del día, y salen con el niño a pedir, obviamente, a las calles. Y este tipo de cosas se exponen y se expresan en redes sociales. Y obviamente no se conocen. Las autoridades manejan lo que los departamentos municipales de alguna manera recopilan como primeras necesidades, y ahí es donde se pierde la hoja de ruta, ¿no? Para ejecutar acciones mucho más concretas. Si eso pasa, hablándole solo de Quito, tema del transporte, el tema del tráfico, el tema de la seguridad y el tema de la educación de niños menores de 5 años son una de las preocupaciones más inmediatas aquí en Quito, según lo que se expone en redes sociales. Imagínense cómo mediríamos lo que la gente está hablando, qué es lo que la gente quiere a nivel nacional. Ahora, parecería una tarea titánica, ¿no? Tomando en cuenta que tenemos 14 millones de usuarios en Facebook, de que tenemos el doble casi de teléfonos celulares de nuestra población, casi el doble de teléfonos celulares activos aquí en el Ecuador, y tomando en consideración que los datos se exponen masivamente. Sin embargo, por ejemplo, nosotros, como había dicho en un inicio, tenemos plataformas que permiten esa lectura y que no solo permiten leer lo que la gente quiere, lo que la gente necesita, sino que además permite detectar cuáles son hoy por hoy las emergencias más importantes. A nivel de gobierno local, el retorno a clases ha traído también consigo una preocupación latente, que es el aumento en el consumo de drogas, el aumento en el consumo de alcohol en la ciudad de Quito. Generalmente días como hoy, viernes, golpe a 6 de la tarde en el Central Técnico, Colegio Mejía, Colegio Fernández Madrid, resulta que hay todo un trabajo sistémico para la compra de drogas y droga que se comercializa en redes sociales, para la compra de alcohol que también se comercializa por redes sociales. O sea, usted no tiene necesidad de ir a la tienda, golpear la puerta y decir, por favor, véndame una botellita de lo que sea. Simplemente con el teléfono, a través de grupos cerrados, se hace toda una ingeniería para detectar consumidores y mover el comercio de la droga, el microtráfico y el consumo de alcohol. Entonces, sí notamos que no solo es la realidad de Ecuador, es la realidad que está pasando también en otros países de América Latina con este retorno progresivo a la normalidad, y el no tener una medición ni un control de cierto tipo de elementos genera estados de conmoción como lo que acaba de pasar en la cárcel aquí en Ecuador. Por ejemplo, el año anterior, que fue la masacre más sanguinaria el 12 de noviembre, el 26 de febrero, todo estaba expuesto en redes. Entonces, alias Fito tiene TikTok. Toda la cúpula de los choneros hacen Instagram, generan lives desde Facebook. Y ese control se podía tener con una medición oportuna de cómo ellos están comunicando. Actualmente uno de los canales más vistos en YouTube es el canal de alias Fito, donde se exponen sus trabajos y su colaboración a nivel de
con la gente, ¿no? Él va a regalar refres, cocinas, hace casas, regala colchones, acaba de hacer una donación masiva de colaciones escolares antes de que se cierre ya el año escolar en la costa. Y lo mueve su familia, lo mueve su esposa. Entonces, ¿cómo nosotros, como ciudadanía, podemos creer en un Estado que no ve lo que tiene? Y eso es la expresión de los datos en redes sociales y genera un malestar colectivo muy, muy fuerte, ¿no? La expresión sin censura, digámoslo así, pública que pueden hacer cualquier ciudadano, ya sea dentro del propio país o por fuera, dando su opinión, permite, ¿no? Esta ampliación de mensajes increíbles, ¿no? Que la persona pueda publicar cosas importantes, comentarios, dejar su queja, como tú le dices, notar estos datos que se están recorriendo dentro de todas las redes sociales protagonistas, en el mundo digital, en la web. Pero a mí, Alondra, sí me gustaría un poquito que nos vayamos viendo en vivo y nos vayas contando qué plataforma podemos ver, un poco de datos ya sobre cómo se mueve el mundo de la red, cuáles son los comentarios, cómo llegar a analizar, o sea, un candidato que quiere llegar a una alcaldía, a una presidencia, hace todo un análisis de datos para saber qué mensaje es oportuno para llegar al elector. ¿Por qué el sistema gubernamental no tomar estos datos en cuestión de inteligencia y en cuestión de posicionamiento de imagen? Solo lo dejamos para la última año de escalera para poder subir a un cargo público. ¿Por qué no tomarlo a diario? ¿Por qué no escuchar las redes? ¿Por qué no escuchar al usuario su queja continua, permanente? No sé si es que podemos ver algo tal vez en vivo, que yo creo que a todas las personas que ahorita están conectados con nosotros les puede interesar. Empezar a ver datos, empezar también a culturizar a la gente en el análisis de estos datos, la importancia de aquello. Y pues obviamente, como siempre decimos en Golding, facilitar esa toma de decisiones que sea rápida, ¿no? Algo importante que usted acaba de mencionar, Gaby, es generalmente se utilizan las redes para llegar a. Cuando uno ya está en el cargo, cuando los candidatos, los consultores del equipo de campaña llegan ya a la instancia de gobierno, se desarticula el tema de darle la importancia al trabajo digital. Y no solo es posicionar, por ejemplo, un mensaje, una imagen. Cabe rescatar que la escuela más importante a nivel de posicionamiento de obra, de lo que se hace, sí fue el periodo de los gobiernos progresistas. Particularmente nosotros venimos de una escuela en el que el correísmo comunicaba la obra, no solo la comunicaba, sino que el espacio incluso de verse todas las semanas en las sabatinas, era un espacio colectivo ciudadano donde la gente se sentía muy cercana al mandatario. Cuando alguien estaba molesto, por ejemplo, ¿qué es lo que hacía? Tuiteaba. Yo muchas veces fue de esas de que si ahora lo pongo en Twitter. Y de repente, de hecho, me respondía, sea el secretario de la presidencia, sea el ministro, o sea, había una importancia en los datos. O sea, hay que reconocer que el gobierno de Rafael Correa le dio una importancia abismal a las redes sociales. Todo el mundo, del taxista al ama de casa, sabía que si lo ponía en Twitter, lo veía Mashi Rafael. Y no solo lo veía, disponía que en ese momento se ejecute cualquier corrección o cualquier denuncia al IVA y verificaba. Hoy por hoy el legado de Rafael sí se ha visto mucho, por ejemplo, con el gobierno de El Salvador, con Nayib Bukele, que él hace una suerte similar, ¿no? Como ministro tal, me haces, o ministro tal. Sin embargo, sí he notado, por ejemplo, que estos modelos de gobierno, perfilamiento de candidatos que vienen de una tendencia un poco más conservadora, más tradicional, les cuesta. Es como si usted me dice, en este año de gobierno de Guillermo Lasso, si usted ha oído que con un Twitter algo hizo el gobierno de Lasso, no es verdad. O sea, no lo va a encontrar en la comunicación colectiva, ¿no? No es algo tan... o sea, no es algo que se sabe. En cambio, en la época de Rafael Correa, sí era como, le pongo en Twitter y él sabe. La plataforma que estamos viendo en este momento se llama Social Alert. Es una plataforma justamente de monitoreo y de alerta temprana. Hoy tenemos la gran suerte de que, por ejemplo, en Quito se está realizando, tenemos una convocatoria en horas de la tarde de la UNE, porque hay un descontento masivo y ese descontento es de justamente el sector educativo.
Los docentes exigen que se les garantice mejoras salariales, se revea todo el proceso administrativo que hoy por hoy también abruma la educación pública. Más del 60% de la población ecuatoriana somos obviamente ocupantes de la educación pública y es un mínimo porcentaje el que se mantiene en la educación privada. Y con la pandemia eso se redujo mucho más. Yo podría decir que de entre el 15% al 20% están en educación privada y ahí se da cuenta que estaríamos hablando que hay un 20% que ni se está educando en lo privado ni en lo público. Y eso genera también preocupaciones. Vamos a entrar justamente a hacer una comparativa. A propósito, vamos a revisar brevemente el tema de movilizaciones en Ecuador, pero además vamos a hacer una medición de impacto de los principales actores presidenciables en América Latina. Yo siempre digo que el ALERT nos facilita a los consultores o a quienes trabajamos el tema político, la lectura rápida, porque yo entro a la plataforma, doy un clic, ubico presidentes, que son las consultas que yo tengo activa, y empiezo a monitorear. No me he demorado absolutamente. Alondra, te voy a interrumpir aquí un segundito, pero sí me gustaría que como la audiencia recién van a empezar a conocernos y van a conocer esta plataforma que utilizas, si les puedes decir qué redes sociales vas a monitorear ahorita en tiempo real, con esta inmediatez de 7 segundos entregando información y dando alertas a cualquier equipo de trabajo o a la persona que está haciendo el análisis. Es muy interesante porque nosotros somos de las pocas empresas que además antes de la pandemia empezamos a monitorear una red muy cuestionada como TikTok. Actualmente tenemos un monitoreo de Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, TikTok, Telegram. En la plataforma que ustedes van a ver los datos de todas estas redes, pero además de tener redes sociales, incluido YouTube, también tenemos RCS, newspapers y medios ATL. Quiere decir que estamos monitoreando radio, televisión, prensa escrita, todas las redes sociales activas en el Ecuador y en América Latina, las que más han utilizado, y nos toma breves segundos, ¿no? Y esto de la inmediatez es importante porque hoy estamos justamente con 2 años de pandemia, corriendo contra reloj. Hay que recuperar el tiempo perdido e incluso para poder dar cualquier tipo de análisis se necesita tener la mayor cantidad de datos para que cualquier tipo de criterio, opinión, incluso sugerencia tenga la validez del caso, ¿no? Yo había iniciado mi intervención hablando de 3 países puntualmente y bueno, luego brevemente revisé el tema de República Dominicana. Entonces voy a hacer lo que yo les había dicho prácticamente en una reflexión hablada. Vamos a ver qué es lo que las redes expresan, ¿no? Voy a seleccionar al presidente Guillermo Lasso, al presidente Iván Duque, al presidente Pedro Castillo. Incluso aquí tenemos al presidente Nayib Bukele, ¿no? Vamos a hacer una comparación de estos candidatos con la finalidad de que nosotros podamos evaluar qué es lo que ellos actualmente, cómo está su posicionamiento digital, qué le exige la ciudadanía. He seleccionado a Luis Abinader porque además Luis Abinader ha sido calificado como el segundo mandatario mejor calificado en América Latina en el ranking de posicionamiento de aceptación con su ciudadanía. Entonces, voy a seleccionar a él porque de alguna manera es el que tiene una valoración mucho más positiva, ¿no? Doy clic, automáticamente la plataforma me va a presentar las 12 últimas horas, como ustedes ven. Y miren lo que tenemos, ya solo con 12 horas hay muchísima información, ¿no? A nivel de métricas generales, que es lo que nosotros medimos, ¿qué son las métricas generales? Nivel de interacción, valoración de sentimiento y cuántos usuarios están activos. ¿Por qué medimos de arranque estos 3 indicadores? Primero, porque con los usuarios sabemos cuánta gente está hablando de redes. Segundo, con las interacciones sabemos estos usuarios a cuánta gente llegaron. Y tercero, el sentimiento nos ayuda a evaluar de esos comentarios, de esos retweets, de esos compartidos, cuántos fueron buenos, cuántos fueron malos y en función de qué. Entonces, si usted se da cuenta en estas primeras 12 horas, ahorita estamos exacto casi 11:15 de la mañana en Ecuador, y estamos viendo que el presidente de Colombia ha sido quien más interacciones ha generado. Primero con 9,000 usuarios, le sigue el presidente Pedro Castillo con 4,000 y en tercer lugar está obviamente Guillermo Lasso. Y miren lo poco que se habla de Luis Abinader en estas 2 últimas horas. Ahora bien, las 12 horas es muy poco para medir el efecto de todo lo que les hemos comentado en el inicio, ¿no? Movilizaciones, descontento, quejas en los sistemas educativos, de salud, etcétera. Así que le he puesto a la plataforma, le he apagado el tiempo real y lo que vamos a medir es el efecto de los últimos 8 días, que han sido días álgidos en estos países al menos.
y vamos a ver cuál es el flujo y cuál ha sido el movimiento. Vamos a darle unos pequeños segundos a la plataforma porque, como ven, descarga de manera masiva millones de datos, ¿no? Ahí lo pueden ustedes ver. Nos dice que en estos últimos 8 días, particularmente, uno de los presidentes con mayor flujo sigue siendo Iván Duque, le sigue Pedro Castillo, en tercer lugar le sigue el presidente ecuatoriano y en último lugar el presidente Luis Abinader. A nivel de los usuarios activos, es como muy poca gente hablando más de unos temas o de un presidente que de otro, una población activamente digital mucho más representativa que otra. Eso también viene transversalizado por el peso demográfico, ¿no? República Dominicana ya va casi a los 11 millones de habitantes, Ecuador a los 17 millones, y así dependerá el peso demográfico con el tema de la actividad digital. Ahora bien, los 3 indicadores que revisamos, notamos que además el nivel de interacciones, que es este número que ustedes ven acá, es el presidente Castillo quien ha movido casi 300,000 en interacciones, compartidos, likes, retweets, etc. O sea, es un presidente que está en el ojo del huracán. Después de Pedro Castillo está evidentemente Iván Duque y finalmente está Guillermo Lasso. Ahora, noten este dato interesante. Como les había dicho hace un momento, aquí está el presidente Luis Abinader, quien representa el 52% de positivismo a nivel del sentimiento digital. O sea, realmente la gente expresa abiertamente una aceptación. Ojo que igual dentro de la plataforma más adelante podremos verificar si esto es orgánico, hay una incidencia de bots, cuánto es el peso a bots, porque además de eso es importante. Hace un par de semanas en Ecuador estaba rondando un hashtag que decía fuera Vela, te queremos fuera Vela. La semana anterior definitivamente salió la ministra Vela, que es la ministra de Gobierno, pero no fue por la incidencia del peso del hashtag. Fue porque netamente no se llegó a un acuerdo de negociación con la Muerte Cruzada y ella decidió salir del ministerio. Entonces, no siempre las tendencias o los hashtags son medidor de lo que la gente quiere, porque si esos temas están transversalizados por temas económicos, simplemente se pone a trabajar cuentas bots y hay que ser muy objetivos. Y eso es importante que los gobiernos conozcan. No siempre que los bots se activan es lo que a la ciudadanía, al ecuatoriano, al peruano, al colombiano, de a pie, como llamamos aquí, le interesa. El año anterior, por ejemplo, Quito sacó a Yunda aparentemente porque había un descontexto colectivo y sí, verdad que había una tendencia con hashtags, pero a las marchas no salían ni 5,000 personas en oposición a Jorge Yunda. Y lo otro es que el descontento no era por su administración, era por el robo en la compra de pruebas COVID, que concretamente sí molestó a la gente, ¿no? Molestó a la ciudadanía. Y algo muy similar está pasando hoy, no porque se marquen tendencias, la gente está a favor de. El día de ayer fue el cumpleaños del presidente Rafael Correa, fue trending topic en el top 5 aquí en Ecuador. Eso no significa que realmente el Ecuador entero está totalmente con la necesidad de que el primer exmandatario regrese al país. No hay que ser muy tinoso, y esa es una debilidad en la comunicación gubernamental. Se piensa que por el hashtag o la tendencia tengo que actuar, tengo que decidir. No, hay que ser muy objetivo en eso. Y a la hora de medir redes, plataformas como Social Alert nos permiten tener esa sensibilidad en la información que leemos, ¿no? O sea, si me dices que Mashi Rafael fue tendencia en el top 5 porque fue su cumpleaños, pero el 30%, el 40% fueron cuentas bots, pues no es que sea una figura realmente importante. Eso a nivel de aceptación, si quisiéramos medir políticamente, ¿no? Regresando a la valoración de los presidentes, ahí estamos viendo la carga de negativismo, por ejemplo, de Guillermo Lasso con el 68%, de Pedro Castillo con el 76% y de Iván Duque con el 72%. Ahora, no solo nos quedamos en esto de las métricas, ¿no? Ya sabemos que están con una calificación negativa, ¿por qué? Eso es importante, buscarle el detalle a los datos, ¿no? Y eso es algo que se trabaja muy poco, no solo a nivel de analítica de datos, sino también a nivel de otro tipo de trabajos de encuesta. Nos quedamos con la respuesta simple del sí o no, pero no entendemos la razón del sí o no, mientras que con las plataformas podemos dar y taladrar hasta el detalle más mínimo, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, cuáles han sido los hashtags más posicionados en estos últimos 8 días. Industria, empleo, por ejemplo, estamos viendo de República Dominicana. El cambio fue una trampa, que es uno de los hashtags de ataque hacia Luis Abinader. Menciones al presidente.
Acá estamos viendo en cambio la de Pedro Castillo, con mucha fuerza fuera Castillo, con 3.320 publicaciones. Castillo renuncia ya, Castillo asesino. Eso obedece a que las movilizaciones del martes hasta hoy viernes han generado lamentablemente varias pérdidas humanas. Entonces, fuera Castillo, renuncia Castillo. Gaby, usted que está viendo, por ejemplo, estos datos, ¿avisora o no avisora la salida del presidente peruano? Claro, Alondra, o sea, la gente está siendo muy clara del sentido de queja de su gestión, ¿no? Y pues las protestas están a favor en la calle, ayudando a las redes sociales de otra forma de expresión. Eh, a mí, yo he visto mucho, Alondra, y no sé si es que tú me corriges, los emojis que a veces acompañan a estas palabras, a estos hashtags que como tú dices son tendencia en algún momento por bots o por gente orgánica, pero ¿qué acompaña este malestar que también yo puedo interpretar? Porque ahora en la actualidad estamos acostumbrados a escribir muy poco y mandar muchos emojis o stickers ahora hasta por las plataformas de mensajería en vez de decir una palabra. Ese es nuestro modo nuevo de comunicación. Sin decir muchas palabras, ponemos un emoji que está expresando todo el emociones, sentimientos o cosas que unen esa palabra, una bandera, no sé, algún SOS como estamos viendo, algo que nos dé un poco más de información que solo un hashtag. Mire lo interesante de la lectura de los emojis. Recordemos que la comunicación digital es una comunicación simbólica, donde encontramos palabras clave que nosotros ahora llamamos hashtags, donde encontramos gráficas o dibujos claves que les llamamos emojis. Incluso nuestra comunicación se ha visto transversalizada por la fuerza de las redes sociales y la tecnología, ¿no? Entonces, tenemos todo un juego a lo simbólico en redes que sí apela a cierto tipo de emociones. Miren la analítica de estos 4 presidentes. En principio sí banderas, pero en el caso de Colombia, la cara de un payaso. En el caso de Perú, también la misma de un payaso. En el caso de Ecuador, la misma de un payaso. Noten la analítica favorable de Luis Abinader. O sea, sí es un tema de ponerse a estudiar y analizar a profundidad. Ahora, Luis Abinader está con un programa económico, hablando y direccionado desde el Fondo Monetario Internacional, pero ha jugado muy bien sus cartas también en el proceso de negociación con China. Tiene una muy buena relación con el gobierno chino. Pero note que si nosotros decimos el emoji más crítico de Abinader es esta cara de me enoja que aparece acá, que es mínima. Pero si nosotros tendríamos que hacer una inferencia de los otros presidenciables, la gran mayoría expone que son unos payasos. O sea, no tienen nada de credibilidad, no hay una confiabilidad desde la gente. Y como retomando el tema de que todo hay que revisar, como le decía, hilar fino, ¿no? Una de nuestras políticas en estos últimos años del trabajo de redes sociales ha sido, vamos a hilar fino, queremos llegar hasta el efecto más mínimo que sea importante para analizar. No solo tenemos los emojis, no te miren los emojis del presidente colombiano, en el caso del presidente peruano sí hay una latente preocupación y eso va a empezar a también jalar fuerza porque resulta que si usted se acuerda en el año 2019, América vivió también un estado de conmoción y de crítica social. Chile, República Dominicana con el Trabucazo 2020, que ya fue casi entre enero y febrero, fue una locura, cómo se convocaron jóvenes, cómo se convocó prácticamente un país entero al ver vulneradas unas elecciones. Veníamos también con Bolivia, Ecuador también, tuvimos octubre de 2019, Chile 2019. Entonces, el tema de estos círculos rojos de descontento es la lógica de centros periferias, ¿no? Empieza a moverse un botón rojo de descontento y eso empieza a replicarse en el resto de países. Entonces, aquí muy cercano Perú está realmente, y nosotros estamos en una misma situación, ¿no? No ha generado protestas el alza del combustible en Ecuador, pero ya estamos a nada de que ese sea un efecto de semanas o de días. Hay mucha gente que está denunciando, por ejemplo, en el caso de Ecuador, vamos a ver qué conceptos están utilizando. El tema del aumento en la canasta básica, el tema del cobro excesivo en la gasolina, el cobro que implica poner gasolina en un automóvil. Entonces, ahí vemos que entre los conceptos que la gente más está utilizando, por ejemplo, en Ecuador es delincuentes,
justicia, que era lo que yo le comentaba al inicio, ¿no? ¿Qué quiere Quito? Es lo que prácticamente de alguna manera el país quiere, y el tema de delincuencia es súper latente. Dinero, cárcel, aparecen como conceptos más usados. En el caso de Abinader notamos que hay muchas menciones de su gobierno, país, gente, pueblo, gracias. Aparece como una palabra referencial. Solo en la analítica, si ustedes ven, de República Dominicana. En el caso de Perú es evidente, le quedan horas probablemente al presidente Pedro Castillo. Si logra pasar este impasse, cosa que dudo realmente por cómo la gente en vez de verse resguardada del Estado o entrar en un proceso de diálogo, lo que la gente se ha visto es totalmente vulnerada, ¿no? Y el hecho de que se les haya impedido con toque de queda, no pueden salir de sus casas de 5 a 10 de la noche, ha hecho un efecto igual aún más lacerante. Y en el caso de Iván Duque, por ejemplo, sí tenemos igual como billones, en palabras más usadas, campaña, que es evidente, inversión, ahorro, pensiones. Y no solo podemos ver el tema de conceptos, ¿no? ¿Por qué los verbos son importantes? Porque aquí está renunciar, latente en la analítica de Pedro Castillo. En el caso del presidente Guillermo Lasso, tenemos pedir, mantener, dejar, acabar, saber. Y ahí es donde incluso nosotros hemos tenido la gran suerte de en estados de conmoción o de alerta colectiva o social, hemos encontrado verbos como matar, asesinar, y términos muy, muy fuertes hacia mandatarios o hacia ministros, que incluso ya implica tener un monitoreo, ¿no? Si veo que a cada rato sale el término matar, puede pasar lo que le pasó a García Moreno, o sea, bajando de las gradas de la presidencia le cortaron y le mataron. Y ahora es mucho más frecuente, sale el primer mandatario, cualquier ciudadano ya histérico puede llegar a ese tipo de decisiones. Como ven, las plataformas nos permiten tener datos muy valiosos, donde se activó más la gente a hablar de los presidentes, por ejemplo. Noten la línea de tiempo, venían de una analítica muy estática, pero se ha disparado entre el 5, el 6 y el 7 de abril. Puntualmente, el presidente Castillo con un pico demasiado relevante y el presidente Iván Duque, ¿no? Podemos tener georreferenciación y otro tipo de datos que nos alertan cuáles son las poblaciones más álgidas, cuáles están más conmocionadas, por qué están, qué está pasando, ¿no? Y eso es una gran virtud a la hora de que nosotros tengamos estas lecturas de precisión, estas lecturas de masificación, de qué es lo que la gente nos está diciendo, qué quiere, qué le molesta, o en última instancia, qué determinaciones va a tomar. Si tomarse las calles y que tenga que salir un mandatario o llegar a un espacio de diálogo, ¿no? Alondra, nosotros con todos los datos que tú nos acabas de mostrar, vemos ese sentimiento negativo en unos casos de presidentes y, como tú dices, el presidente de República Dominicana en una parte súper positiva. Pero, ¿quién es o quién marca esta tendencia? ¿Cuáles son los influencers que más están hablando de esto? ¿Los medios de comunicación, detractores? ¿Cuáles son estos personajes? ¿Los podemos medir? ¿Podemos ver si es que mi impacto está dentro de los medios de comunicación, si es donde ahí se genera que hablen más de mi figura pública, es decir, del presidente en este caso, o en dónde está mi carga de esa audiencia que a veces sobrepasa los billones, como tú dices, una descarga masiva que tenemos nosotros? ¿Quiénes son esas personas que están hablando? Y si esas personas que están hablando son reales, o como tú nos decías al principio, no, analicemos si son reales y es que de verdad yo como gobierno me asusto de que es una tendencia que de verdad es la población total la que se está quejando, o es un grupo que está pagado por alarmar a esta misma población que también está escuchando en redes sociales lo que está pasando en el gobierno. Algo que hay que siempre medir, al menos con el efecto de las redes sociales, es que poner las agendas y teniendo la capacidad económica de poner las agendas, por agendas me refiero a los temas de interés, es mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes querían muerte cruzada? Si usted me pregunta, quiero saber cuál fue el medio que más habló de muerte cruzada. En Ecuador, particularmente, uno de los medios que más habló sobre muerte cruzada fue La Posta. Tenían una agenda de posicionar el tema. Realizaron solo en el mes de marzo alrededor de 217 publicaciones referente a la muerte cruzada. ¿Cuál fue el medio que menos habló? Fue Teleamazonas.
fue el medio que más menos habló porque sacó en un mes, del 1 al 30 de marzo, por ejemplo, 17 publicaciones. Entonces, sí se puede medir el efecto de eso. Por temas nada más de lo inmediato y de lo que está pasando con el tema de Perú, lo vamos a revisar con el escenario peruano. ¿Quiénes son los que más están hablando sobre el presidente Castillo? Note que dentro de nuestro clúster tenemos un peso importantísimo de medios de comunicación, no solo nacionales, es decir, peruanos, sino también internacionales como Telesur, están medios como 24 Horas de RD, El Espectador en Colombia. Entonces, sí existe un perfilamiento súper inmediatizado por los medios y los medios también tienen sus intereses, ¿no? Si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, en el caso de qué está pasando con Guadalupe Llori, quiénes son los medios que más hablan, quiénes son los medios que más atacan, lo podemos ver y en función de qué, ¿no? Ahí estábamos viendo, por ejemplo, cómo en el caso peruano se están dinamizando los medios. Ellos son quienes están generando el ruido. Vamos ahora justamente a ver un clúster de conexión, que es lo que nosotros hacemos. Ver hasta qué punto la cuenta tiene un efecto con palabras súper prácticas, simbólicas, que de alguna manera conectan con los usuarios. ¿Con qué término conectaron más? Entonces, el clúster que usted está viendo ahorita es el de Perú, por ejemplo. Ahí estamos estabilizando nuestra gráfica. Y si se da cuenta, en el centro aparecen varios medios de comunicación. Vamos a dejar nada más que pueda abrir los clústeres, conectar con los usuarios y poder medir este efecto, ¿no? Entonces, siempre que se quieren mediatizar las agendas de cierto tipo de actores, incluso de los gobiernos mismos, vamos a notar que incisivamente van a hablar de un tema, ¿no? En el caso ecuatoriano, La Posta, que es un medio digital, sí se ganó muchísima audiencia por sus investigaciones a nivel de, hicieron un trabajo de revisión a Arroz Verde de Fernando Villavicencio, trabajaron el tema de la crisis carcelaria. El problema es que ya estos últimos años La Posta, que era un medio aparentemente independiente, obedece a las agendas. O sea, terminan siendo no medios de comunicación que investigan, informan, sino medios de comunicación que comercializan la información. Entonces, si usted quiere que salga la información de algún político bajo una investigación de ellos, tiene un rubro. Entonces, dejó de ser un medio de comunicación independiente. Entonces, este medio pone agenda. En Ecuador, particularmente, La Posta pone agenda. O sea, ellos, si mañana se quiere sacar a guarderas, ellos sacan un par de publicaciones, empiezan a alarmar a la gente y van posicionando el tema. Tienen muchísimo peso en eso. Ahí estamos viendo que, por ejemplo, el clúster se nos está cargando y en efecto, si usted se da cuenta, sobre el presidente peruano hay un peso importante de medios, pero sí es un descontento colectivo. ¿Usted nota los nichos de este lado? Es gente orgánica, ¿no? No es que necesariamente sean los medios los que estén poniendo el que se vaya, por el contrario, es un descontento colectivo. Aparecen con muy poco peso los medios de comunicación. Es un presidente que no fue posicionado en redes, pero es un presidente que en redes sociales pide su salida a gritos. Y esa es una muy buena reflexión, porque de hecho fue un presidente que trabajó una comunicación interesante, no la personalizó como Pedro Castillo, sino que la transversalizó como el profe Castillo, ¿no? Hasta el mensaje era diferente, no era el candidato, era el profe y el profe trabajaba en cada uno de los municipios, en cada uno de los departamentos y en efecto, es un mandatario que no ha trabajado, que no trabajó redes, pero que hoy puede ser, veamos de aquí a la siguiente semana qué es lo que sucede con Perú, pero es muy probable de que sí tenga que deponer su rol presidencial, ¿no? Y ahí es también el riesgo de no comunicar. Una de las quejas que se le ha hecho, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano, es que sí está haciendo, pero no informa. Y si usted se sube en taxi aquí en Ecuador y le dice, bueno, las obras de Guillermo Lasso, la gente le va a decir, ¿qué obras? Ninguna obra. Pese que sí vacunó a toda la gente, pese que está activando de alguna manera el tema de obra en infraestructura pública, hospitales, escuelas, pero la gente no sabe. Entonces es un presidente que no ha hecho nada, ¿no? Y ahí es donde la crítica se levanta con muchísima fuerza. Nada más, como para más o menos el espacio no sea tan extenso, sino ir cerrando, sí quiero mostrarle qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de la crisis del legislativo.
Y es súper sencillo porque al final nosotros podemos crear consultas en tiempo real. Ahora lo voy a hacer, por ejemplo, con el tema de Guadalupe Llori. Vamos, por ejemplo, a buscar la cuenta en Twitter de la presidenta del Legislativo y la plataforma nos va a sugerir todos aquellos tópicos relevantes que que están bordeando o están haciendo referencia a la presidenta de la Asamblea. Entonces, entrar a Twitter. Esto nos da también un entendimiento medio claro, ¿no? La plataforma es muy intuitiva. No necesitas estar teniendo un análisis demasiado profundo con saber cuál es la cuenta de esta persona o de este actor o qué tema quiero relacionarlo. La plataforma, aparte de sugerirte, como tú lo dices, Social Alert va a rastrear estas cuentas importantes y ese término que tú estás buscando, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si en este momento, por ejemplo, nos llamara la Asamblea Nacional o el equipo de la presidencia del Legislativo, o sea, nos demoraríamos exagerado 10 minutos en hacer un reporte de más de 17 millones de datos, hablando de que por lo menos uno de los ecuatorianos, minuto a minuto, lanzar algún tipo de publicación o algún tipo de comentario. Y mire, ahí me sugiere, ¿no? Yo puse el usuario de Guadalupe Llori, me sale el hashtag de Guadalupe Llori, me sale, miren los temas que están alrededor de ella. Asamblea de vergüenza, muerte cruzada, señora presidenta, Guadalupe Llori su nombre, presidenta de la Asamblea, Asamblea Nacional, Santiago, aparece por alguna razón incluso la cuenta de Santiago Basabe, que es uno de los académicos más representativos de aquí de Quito también. Entonces, ahí tengo yo suficiente para monitorear datos. Tengo cuatro configuraciones de palabras, le doy en guardar y entro a revisar qué datos me proporciona la plataforma. Mire cuánto se ha hablado de Guadalupe Llori en las últimas 12 horas. Hemos registrado 1.2 millones en audiencia estimada, 579 publicaciones, 428 usuarios activos y ahorita siendo las 11:06 nos acaba de ya enviar una publicación. Ahora, esto tampoco quiere ni significa que estemos nosotros ahí como en un sistema de espionaje revisando lo que la gente comenta. No es nuestro interés caer en eso de que la gente empiece a tener como un pánico colectivo y diga, no voy a comentar porque me están revisando, me están monitoreando. Por el contrario, todo lo que se expresa abiertamente en redes es un espacio de exigencia de derechos, un espacio de exigencia de garantías, un espacio de exigencia de justicia. Muchos de los casos de femicidio de este último año han logrado tener un eco a nivel internacional y han logrado algo de justicia por el trabajo en redes, por exigir justicia para determinadas chicas que lamentablemente perdieron la vida, o por casos de violación, o por casos de corrupción. Entonces, lo importante es que la inmediatez de los datos, el procesamiento de los mismos, proporcionan información que es muy importante. Noten la carga de negativismo en este caso, por ejemplo, de Guadalupe Llori. Lo que más hablan son varones, pero también casi un 20% de mujeres. ¿Quién ha hablado más de Guadalupe Llori? La cuenta de Yo Apoyo a Rafael Correa, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Guadalupe Llori? Ha dejado en incógnita, ¿no? Es una cuenta de apoyo, no es la cuenta del expresidente Rafael Correa, por cierto. Fernando Villavicencio, ¿qué es lo que ha dicho en estos últimos 8 días? Ha dado una entrevista en Café La Posta, como ustedes pueden ver, sobre el tema de Guadalupe Llori, ¿no? Es un retweet. Entonces podemos ir verificando este tipo de cosas, qué es lo que la gente dice alrededor de la presidenta del Legislativo. Como ya vieron hace un momento con los presidenciables, lo estamos viendo con la presidenta de la Asamblea, ¿no? Los corruptos siempre fueron ellos, que es un hashtag estructural que actualmente está utilizando la tendencia de la Revolución Ciudadana para posicionarse. Correísmo nunca más también está apareciendo, corruptos. Atención urgente Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio. Podemos ver cuántas veces la gente utilizó cierto tipo de términos o referencias, qué tipo de emojis son los que se utilizan a la hora de referirse a la presidenta del Legislativo. Ahí está lo que usted decía, ¿no? La importancia del emoji. ¿Es importante? Por supuesto que sí.
Es crucial, no solo importante el que nosotros podamos entender qué es lo que la gente nos está diciendo, cómo nos dice, por qué nos dice. O sea, eso es súper importante. Al otro. Además, Vamos cerrando un poquito y vamos concluyendo por el tiempo también que tenemos en el espacio. Me encanta poder empezar y ser las dos que estemos compartiendo un espacio para poder comentar un poco de la importancia, como decíamos al principio, de este análisis de los datos. En esta ocasión fue en tiempo real, de lo que puede estar pasando a nivel político, a nivel gubernamental, el llamado a una crisis que se nota, que se refleja en algunos de los gobiernos de Latinoamérica, en la queja constante, como tú decías, que ahora es una forma de expresión de las personas y que nosotros sentimos que ahora podemos estar más cerca de que el presidente o que un legislador o que un ministro nos escuche lo que nosotros tenemos, nuestra queja constante, y pensar que vamos a ser escuchados. Eso es lo que queremos más que nunca ahora, ser escuchados y ser atendida todas esas necesidades que antes no teníamos forma alguna de la que las conozcan, ¿no? Sino salir a protestar en una calle. Ahora la mezcla de la protesta en calle más la comunicación en redes da un giro totalmente para un análisis de datos. y parte de la conclusión que usted está justamente, Gaby, comentando, es que no hay que tenerle miedo tampoco a esto, ¿no? Porque generalmente a nivel de gobierno, ministros, presidentes, o a nivel locales, alcaldes, concejales, le tienen un cierto tipo de pavor a las redes, cuando realmente el trabajo de redes sociales es como una ayuda incluso, ¿no? Porque si uno no sabe por dónde dirigirse, qué es lo que la gente ha expuesto, cómo lo está exponiendo, qué es lo que realmente como prioridad necesita, hace más de inmediato el que se puedan generar y canalizar diálogos, en principio, que es lo que hoy pide América Latina en general, un amplio diálogo para detectar y trabajar y salir de esto que fue el efecto del COVID. Y segundo, para poder direccionar de manera oportuna las obras que todavía son innumerables en países como los nuestros, ¿no? A nivel de vías, a nivel de agua potable, a nivel de electricidad incluso, hay todavía necesidades muy, muy grandes. Entonces, no hay que tenerle miedo a los datos, tampoco a las redes. Sí tienden a tener un efecto a veces dañino. Sin embargo, incluso eso hay que denunciar. O sea, no podemos dejar abiertamente que sea un medio donde todos se puedan exponer lo que quieren. No es tampoco correcto. Tiene que haber un ejercicio de reciprocidad, de mesura y respeto. Entonces, desde nuestro lado, seguimos en el trabajo de monitorear y respaldar la información, en que cada vez nuestros datos sean más versátiles y permitan que cometamos menos errores. El otro día leí un artículo que me gustó muchísimo, que decía, esta debe ser la era de los algoritmos, con la finalidad de evitar errores y corregirlos del pasado. Y creo que esa es una reflexión importante. Esta es la era en la que no podemos permitirnos seguir dañando, seguir lacerando no solo al medio ambiente, sino a la gente, a nosotros mismos, sino ser más prácticos en la toma de decisiones. Y por eso es uno de nuestros logos, te guiamos a tomar decisiones acertadas. Y tenemos los medios, tenemos la experiencia, y creo que eso apela también del compromiso y la fuerza de lo que los ecuatorianos estamos dispuestos a dejar como legado, ¿no? De Ecuador para el mundo debe ser un referente de aquí a un par de años, y esperamos que ese trabajo también sea el respaldo y la respuesta de lo que hoy brevemente hemos reflexionado y hemos visto, ¿no? Así es. Bueno, les agradecemos a todos los que nos estén viendo, los invitamos a seguir en nuestras redes, Golden Companies Data. Agradecer por tu compañía, Alondra. Ha sido para mí un gusto. Sé que nos veremos nuevamente en unos próximos programas porque el análisis político es muy amplio y va a depender de qué tema o de qué perspectiva lo queremos tomar, y tiene muchos acompañamientos y muchas estrategias por detrás. Yo te agradezco por el tiempo y pues la patadita de la buena suerte a Social Interview con estas entrevistas. Soy Gabriela Robelino, directora de marketing desde Monterrey, Alondra desde Ecuador. Es un gusto para nosotros haber estado esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias, Gaby, y de aquí sí nos vamos de seguro con muchísimas cosas novedosas
y felicitándoles también por el espacio que va a traer también invitados maravillosos y que todos ustedes sigan en conexión de lo que Golden está trabajando no solo para Ecuador, sino para América Latina. Gracias.